Dicen que la confianza es como un plato de barro, tarda años en moldearse y un segundo en romperse. Mi abuela Remedios lo repetía cada vez que alguien del pueblo le preguntaba por qué era tan desconfiada con los forasteros. Yo nunca le hice caso. Creí que el amor todo lo podía, que entregarle tu vida a otra persona era lo más valiente que existía. Qué equivocada estaba. Llegué antes de tiempo a la fiesta de cumpleaños de mi suegra. Quería adornar el salón con flores de cempasúchil, como a ella le gustaban. Lo que encontré no fueron flores, sino veneno. Escuché a mi esposo decir, ya falta poco para que el restaurante sea nuestro. Elena ni se imagina lo que le espera cuando firme los papeles del fideicomiso. Un mes después, todos enmudecieron cuando vieron lo que yo había preparado. Me llamo Elena. Tengo 35 años y soy chef. No de esas que estudian en escuelas caras de Europa, sino de las que aprendieron a cocinar con leña, junto a su abuela, en una cocina de adobe en un pueblo de la Sierra Norte de Oaxaca. Mi abuela Remedios vendía tamales en el mercado de Tlacolula cada domingo desde que tenía 14 años. Mi madre heredó el oficio y le sumó un pequeño puesto de tlayudas que con el tiempo se convirtió en el sustento de nuestra familia. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 6 años. Se fue una mañana con la promesa de volver y nunca regresó. Crecí entre comales, molcajetes y el olor del chocolate de agua hirviendo al amanecer. Cuando conseguí una beca para estudiar gastronomía en la Ciudad de México, mi abuela me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Mija, el mundo es de los que madrugan y de los que no se dejan. Acuérdate siempre. Nunca olvidé esas palabras. Las repetía como oración cada vez que la vida se ponía difícil. Y vaya que se puso difícil. La Ciudad de México me recibió con su caos hermoso. Trabajé de mesera, de ayudante de cocina, de lo que fuera para mantenerme mientras estudiaba. Dormía 4 horas diarias, comía las sobras que me regalaban en los restaurantes donde trabajaba. Pero aprendí. Dios, ¿cómo aprendí? Al graduarme, un chef reconocido me invitó a trabajar en su restaurante en La Condesa. En 3 años pasé de ayudante a jefa de cocina. A los 28 abrí mi propio lugar en la Roma Norte. Un restaurante de cocina oaxaqueña contemporánea que mezclaba las recetas de mi abuela con técnicas modernas. Lo llamé Remedios, en su honor. El éxito no fue inmediato, pero cuando llegó, llegó con fuerza. Una revista de gastronomía nos nombró entre los 50 mejores restaurantes de México. Los clientes hacían fila para entrar. Abrí un segundo restaurante en Polanco y luego un tercero en Guadalajara. En 5 años, lo que empezó como un sueño de una niña de pueblo se convirtió en un negocio que facturaba millones de pesos al año. Conocí a Andrés en una cena benéfica cuando yo tenía 27 años. Él era contador público, trabajaba en un despacho mediano en Santa Fe. Venía de una familia de Puebla, clase media, decía él. Su padre tenía una papelería que apenas cubría gastos y su madre daba clases de inglés en una secundaria particular. No eran ricos, pero tampoco pasaban necesidad de gente trabajadora, normal, como yo. Andrés era atento de una manera que me desarmaba. No era el hombre más guapo del salón, pero tenía una forma de escucharte que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. Un mensaje de buenas noches sin falta, un café en la puerta de mi restaurante cada martes, una playlist nueva cada semana con canciones que sabía que me gustarían. Después de 2 años de novios, nos casamos en una ceremonia íntima en Oaxaca. Mi abuela cocinó para todos los invitados. Fue el día más feliz de mi vida, o eso creí entonces. Los primeros años fueron buenos. Vivíamos en un departamento rentado en la Narvarte. Yo trabajaba 14 horas diarias en el restaurante, él seguía en su despacho. Éramos un equipo. Cuando Remedios empezó a crecer, Andrés me propuso algo que en su momento pareció lógico. Amor, déjame encargarme de las finanzas del restaurante. Tú eres la artista, yo soy el de los números, juntos vamos a llegar más lejos. Le di acceso a las cuentas bancarias del negocio. Lo nombré administrador único ante el notario. Le otorgué un poder general amplísimo para actuar en mi nombre en cualquier trámite legal y financiero. Total, era mi esposo. Mi compañero de vida. ¿Para qué iba a desconfiar de la persona que dormía junto a mí cada noche? Con el éxito vinieron las propiedades. Compramos un departamento amplio en la del Valle.
Luego una casa en Valle de Bravo para los fines de semana. Después un local comercial en Coyoacán que rentábamos. Todo a nombre de los dos, o eso creía yo. Mi suegra, doña Lucía, fue mi ancla cuando más la necesité. Cuando mi abuela Remedios murió hace 2 años, doña Lucía me sostuvo mientras yo me derrumbaba. Elena, hija, ahora yo estoy aquí para ti. Tú eres parte de esta familia y nunca te vamos a soltar. Cada 15 días me llamaba para preguntarme cómo estaba. Me mandaba recetas por WhatsApp. Me tejía bufandas en invierno. Le pagamos la operación de rodilla que necesitaba, le compramos un coche nuevo porque el suyo ya no arrancaba, le remodelamos la cocina de su casa en Puebla. Todo con gusto. Era mi familia. Mi suegro, don Ramón, era callado, de pocas palabras. Se sentaba en su sillón a ver las noticias y de vez en cuando soltaba algún comentario sobre la economía del país. Me trataba con cortesía, nunca con cariño abierto, pero yo asumía que así era su forma de querer. Andrés no tenía hermanos. Hijo único, consentido por su madre desde la cuna, eso, al menos, eliminaba los celos fraternos. Pero había alguien más en la ecuación que yo tardé demasiado en notar, Paulina, la sobrina de doña Lucía, que trabajaba de recepcionista en un hotel boutique de la Condesa. Aparecía en todas las reuniones familiares. Doña Lucía siempre la presentaba como mi sobrina favorita, es como otra hija para mí. Paulina era joven, 10 años menor que yo, y me sonreía con una dulzura que ahora entiendo era falsa. Prima Elena, qué bonito restaurante tienes, me decía cada que la veía. A mí nunca me cayó mal. Simplemente no le prestaba atención. El 12 de octubre del año pasado decidí llegar temprano a la fiesta de cumpleaños de doña Lucía. Cumplía 62 años y habíamos organizado una comida en su casa de Puebla. Andrés se había adelantado el día anterior con la excusa de ayudar con los preparativos. Yo tenía que cerrar unos pendientes del restaurante y planeaba llegar el sábado al mediodía. Pero mi jefa de cocina, Carmen, mi amiga más cercana, me cubrió. Vete ya, Elena, yo me encargo de todo. Dale una sorpresa a tu suegra. Salí de madrugada de la Ciudad de México y llegué a Puebla a las 9 de la mañana. La casa estaba en una colonia tranquila cerca del centro. La puerta del jardín estaba abierta, como siempre. Entré cargando las flores de cempasúchil que había comprado en el camino, pensando en la cara que pondría doña Lucía cuando las viera. Las voces venían de la cocina. Me detuve en el pasillo cuando escuché mi nombre. Elena está tan concentrada en sus restaurantes que ni revisa los estados de cuenta, decía Andrés. Su voz tenía un tono que jamás le había escuchado. Seguro, frío, como si estuviera exponiendo un plan de negocios. Ya moví los 4 millones de pesos a la cuenta del fideicomiso. Solo falta que ella firme la cesión del local de Coyoacán y estamos del otro lado. ¿Y la casa de Valle de Bravo?, preguntó don Ramón. Esa ya está a nombre de Paulina. Elena firmó los documentos hace 2 meses pensando que era un trámite para deducir impuestos del restaurante. Mi hijo siempre ha sido el más listo de la familia, dijo doña Lucía. Y su voz no tenía el tono de abuela cariñosa que yo conocía. Era una voz de mando, de estratega. ¿Cuándo piensas decirle lo del divorcio? Después de que firme lo de Coyoacán. Ya le preparé los papeles mezclados con los contratos del nuevo proveedor, ni los va a leer. Pobre Elena, se rió Paulina. Tan buena cocinera y tan mala para los negocios. Nunca sospechó que su maridito tenía vida propia. Al principio no había nada que planear, dijo Andrés. Pero cuando vi que el restaurante despegaba, supe que había invertido bien mi tiempo. Solo necesitaba paciencia. 8 años de paciencia, dijo don Ramón. Pero valió la pena. Brindemos por eso. Escuché el sonido de vasos chocando. Y brindemos por el bebé, añadió doña Lucía. Paulina, hija, ¿ya cuántos meses tienes? Casi 5, tía. El doctor dice que es niño. Se me doblaron las piernas. Me recargué contra la pared del pasillo y me llevé la mano a la boca. Las flores de cempasúchil se me cayeron al piso sin que me importara. 8 años. 8 años de mi vida entregados a un hombre que solo veía en mí un negocio rentable. 8 años creyendo en una familia que me abrazaba mientras me vaciaba los bolsillos. 8 años de amor que no existió nunca. Retrocedí hasta la puerta sin hacer ruido.
Mis manos temblaban tanto que tardé un minuto entero en encender el coche. Manejé sin rumbo por las calles de Puebla, llorando, golpeando el volante, gritando cosas que no repetiré. Aparqué junto a la catedral y me quedé ahí, temblando, viendo a la gente pasar como si el mundo no se hubiera caído a pedazos. Eran las 11 de la mañana cuando sonó mi celular. Andrés. Amor, ¿a qué hora llegas? Tu suegra ya está preguntando por ti. Su voz era la misma de siempre. Cálida, natural, convincente. Un actor perfecto. Voy a tardar un poco, dije. Mi voz salió más entera de lo que esperaba. Hubo un problema con un proveedor y tuve que parar en el camino a hacer unas llamadas. Llego como a las 2. No tardes mucho, mi vida. Te extrañamos. Colgué antes de vomitar el café que había desayunado en el camino. Me quedé sentada en el coche una hora. Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Y entonces, como si mi abuela me hablara al oído, escuché su voz. Mija, el mundo es de los que madrugan y de los que no se dejan. No me iba a dejar. Andrés tuvo 8 años de paciencia conmigo. Yo solo necesitaría unas semanas. Saqué mi laptop del asiento trasero. Tenía acceso a la banca en línea desde la aplicación. Revisé los movimientos de los últimos meses. Ahí estaban. Transferencias a cuentas que no reconocía, al principio pequeñas, 5.000 pesos aquí, 10.000 allá. Luego más grandes. 50.000, 100.000, 200.000. Todas registradas como gastos operativos o inversión en nuevo local. 4 millones de pesos. 4 años de utilidades robados en silencio mientras yo pelaba chiles y supervisaba cocinas. Llegué a la fiesta a las 2 de la tarde. Sonreí, abracé, felicité a doña Lucía, le di sus flores. Andrés me besó en la boca y sentí asco. Pero no lo demostré, comí mole, brindé con mezcal, canté las mañanitas. Esa noche, cuando Andrés dormía, lo observé en la oscuridad y entendí que la persona junto a mí era un desconocido. Un enemigo durmiendo en mi cama. Durante las siguientes 4 semanas, me convertí en la mejor versión de la esposa confiada. Sonreía más que nunca, cocinaba sus platillos favoritos, lo dejaba manejar los papeles del negocio sin preguntar nada. Andrés estaba encantado. Últimamente estás muy cariñosa, amor. Me gusta. No tenía idea de lo que estaba pasando. Lo primero que hice fue llamar a Carmen, mi amiga y jefa de cocina. Le conté todo entre lágrimas en la bodega del restaurante después del servicio. Carmen me abrazó y dijo algo que nunca voy a olvidar. Elena, tú construiste todo esto con tus propias manos. Ningún parásito te lo va a quitar. Ella me conectó con su hermano Víctor, que era abogado especialista en derecho mercantil y divorcios complicados. Víctor me escuchó sin interrumpir y después dijo: esto es fraude puro. Tu esposo abusó del poder notarial que le otorgaste. Podemos revocarlo, pero si lo hacemos ahora, él va a esconder lo que falta. Necesitamos movernos con inteligencia. El plan era quirúrgico. Primero, abrí nuevas cuentas bancarias a mi nombre exclusivo en otro banco. Contacté a mis proveedores principales y les pedí que a partir de ese momento todos los pagos fueran a estas nuevas cuentas. Les expliqué que estaba modernizando la administración. Nadie sospechó. Segundo, revisé las escrituras de las propiedades. El departamento de la del Valle seguía a nombre de los dos. La casa de Valle de Bravo ya aparecía a nombre de Paulina. El local de Coyoacán seguía a mi nombre, pero Andrés ya tenía preparados los documentos para transferirlo. Esos eran los papeles que quería que yo firmara junto con los contratos del proveedor. Tercero, contraté un investigador privado. En 2 semanas me entregó un expediente completo. Paulina y Andrés se veían en un departamento en la colonia Nápoles que él rentaba con dinero de mis cuentas. Ella tenía efectivamente 5 meses de embarazo. Había fotografías, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas. Pero el dato más importante fue otro. El fideicomiso donde Andrés depositaba mi dinero estaba constituido a nombre de don Ramón como fideicomitente y Paulina como beneficiaria. Doña Lucía no aparecía legalmente en ningún documento, pero las transferencias desde esa cuenta pagaban su tarjeta de crédito, sus viajes y hasta la remodelación de la cocina que supuestamente yo le había regalado. Con mi propio dinero.
El investigador encontró algo más. Correos electrónicos entre Andrés y su madre donde ella dirigía toda la operación. En uno de ellos, doña Lucía escribía: «Hijo, no muevas el dinero del local hasta que Elena firme. Si le cambias las cuentas antes, puedes sospechar. Primero la firma, después el divorcio». Andrés respondía: «Tranquila, mamá. Elena confía ciegamente en mí. Nunca revisa nada. Llevo años preparando esto y no ha notado absolutamente nada». La mamá. La dulce doña Lucía que me tejía bufandas y me llamaba hija. Ella era la cabeza de todo. El cerebro detrás de 8 años de engaño sistemático. Víctor preparó la estrategia legal mientras yo seguía actuando mi papel, pero el destino me regaló un aliado inesperado. Diego, primo de Andrés por parte de padre, me llamó una tarde al restaurante. «Elena, necesito hablar contigo. Es urgente y no puede ser por teléfono». Nos vimos en una cafetería de Coyoacán. Diego estaba nervioso, se retorcía las manos. «Mira, sé que esto va a sonar muy fuerte, pero no puedo quedarme callado. En la última reunión familiar, escuché a mi tía Lucía hablando con Andrés sobre traspasar tus propiedades. No sé los detalles, pero sé que te están viendo la cara y me parece una porquería. Tú siempre has sido buena gente con toda la familia». Le agradecí sin revelar que ya lo sabía todo, pero su testimonio era otra pieza del rompecabezas. Víctor lo incluyó en el expediente. La oportunidad perfecta llegó el 15 de noviembre. Andrés me presentó los dichosos papeles del nuevo proveedor mezclados con los documentos de cesión del local de Coyoacán. Me los puso en el escritorio una noche que yo llegué agotada del restaurante. «Amor, solo necesito que firmes estos contratos. Es para el nuevo proveedor de mariscos. Ya revisé todo, está en orden». Tomé los papeles, los hojeé lentamente. Y ahí estaba, entre las páginas 3 y 4, la cesión del local comercial a nombre de Paulina, disfrazada de reestructuración fiscal. Me costó todo el autocontrol del mundo no estrellar esos papeles en su cara. «Déjame revisarlos con calma mañana, estoy muy cansada y no quiero firmar nada así». «Pero amor, el proveedor necesita la respuesta esta semana». «Mañana, Andrés, no voy a firmar nada a las 11 de la noche con los ojos cerrados». Percibí un destello de irritación en sus ojos, pero lo disimuló con una sonrisa. «Claro, mi vida. Descansa». Esos papeles fueron directo a las manos de Víctor al día siguiente. El 22 de noviembre era el día de la Revolución, fin de semana largo. Andrés había organizado una comida familiar en un restaurante de Cholula, cerca de Puebla, con sus padres, Paulina y algunos primos. Yo propuse hacerla más grande, invitar también a los socios del despacho contable donde Andrés trabajaba antes, algunos amigos de la familia. «Así celebramos en grande», dije con mi mejor sonrisa. Andrés aceptó encantado. No sospechaba nada. El restaurante era bonito, con un jardín interior y vista a los volcanes. Llegamos temprano. Doña Lucía me recibió con su abrazo de siempre, largo, apretado, maternal. «Elena, hija, qué guapa vienes hoy». La miré a los ojos. Esos ojos que yo creí llenos de amor. Ahora solo veía cálculo. «Gracias, mamá Lucía. Hoy es un día especial». Paulina estaba ahí, con un vestido holgado que ya dejaba notar su embarazo. Me saludó con 2 besos. «Prima Elena, qué rica se ve la comida». Le sonreí. Hoy va a haber varias sorpresas. La comida transcurrió con normalidad. Mole poblano, chiles en nogada, arroz rojo. Risas, brindis, anécdotas. Yo comía, asentía, llenaba copas. Interpretando mi papel por última vez. Cuando sirvieron el postre, me levanté con mi copa de vino tinto en la mano. «Quiero proponer un brindis», dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Todos callaron. «Primero, por esta familia que me acogió cuando más lo necesitaba. Doña Lucía, usted me dijo una vez que yo era como su hija. Y yo le creí. Le creí con todo mi corazón». Doña Lucía sonrió con los ojos húmedos. «Ay, Elena, qué bonitas palabras. Pero también quiero brindar por la verdad. Porque la verdad siempre sale a la luz, por más que uno intente enterrarla». Andrés me miró. Algo cambió en sus ojos. Un parpadeo de alarma.
He tomado algunas decisiones importantes, continué. Para empezar, la semana pasada revoqué todos los poderes notariales que tenía otorgados ante el notario público número 87 de la Ciudad de México. Todas las facultades que tenía mi esposo para actuar en mi nombre han sido canceladas. El silencio cayó sobre la mesa como si alguien hubiera apagado la música. También he trasladado todos los fondos de las cuentas compartidas a cuentas nuevas a mi nombre. Y mi abogado ya presentó una solicitud formal ante el juez para impugnar la cesión fraudulenta de mi casa de Valle de Bravo, que fue transferida a nombre de Paulina sin mi consentimiento informado. Paulina se puso blanca. Don Ramón dejó caer el tenedor. Doña Lucía abrió la boca pero no le salió ningún sonido. Elena, ¿de qué estás hablando?, dijo Andrés. Su voz temblaba. Estás confundida, amor. Todo lo que hice fue con tu autorización. Saqué un folder de mi bolsa y lo puse sobre la mesa. Aquí hay una copia de la denuncia penal que mi abogado presentó ayer ante la Fiscalía General por los delitos de fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos y administración fraudulenta. Están incluidos Andrés, Don Ramón y Paulina. También hay una denuncia ante el SAT por la constitución de un fideicomiso con fines de evasión fiscal. Y hay una mención especial para usted, doña Lucía, por ser la autora intelectual de todo el esquema. Estás loca, dijo Andrés, levantando la voz. No tienes ninguna prueba. Saqué mi celular y abrí un archivo de audio. Era la conversación que había grabado el día del cumpleaños de doña Lucía, desde el pasillo de su propia casa. Ya moví los 4 millones de pesos a la cuenta del fideicomiso. Solo falta que ella firme la cesión del local de Coyoacán. La voz de Andrés llenó el jardín del restaurante. Los otros comensales empezaron a voltear. También tengo los correos electrónicos donde usted, doña Lucía, le da instrucciones a su hijo sobre cómo mover mi dinero sin que yo me entere. Tengo las capturas de los mensajes de WhatsApp entre Andrés y Paulina. Tengo las fotos del departamento de la Nápoles donde se ven 3 veces por semana. Tengo el testimonio de un familiar que presenció cómo planeaban todo. Y tengo el informe completo del fideicomiso fraudulento con los nombres de todos los involucrados. Todo está documentado, notariado y en manos de la Fiscalía. Don Ramón se levantó bruscamente. Esto es una emboscada. Nos tendiste una trampa. No, don Ramón. La trampa me la tendieron ustedes hace 8 años. Yo simplemente dejé de caer en ella. Andrés me agarró del brazo. Elena, por favor. Podemos arreglarlo. Todo esto es un malentendido. Yo te amo, siempre te he amado. Me solté con un movimiento seco. No me toques. No vuelvas a tocarme, ¿me amas? ¿Le dices eso también a Paulina cuando la ves 3 veces por semana? Cuando le prometes que pronto van a estar juntos y que yo solo voy a ser un mal recuerdo. Ella no significa nada, balbuceó. Está esperando un hijo tuyo. 5 meses de embarazo. Eso no es nada para ti. Andrés no supo qué responder. Doña Lucía empezó a hablar atropelladamente. Elena, hija, escúchame. Esto no es lo que parece. Andrés cometió errores pero somos tu familia. Después de todo lo que hemos vivido juntas. Familia, repetí, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi propia voz. Una familia no planea durante años cómo robarle a uno de los suyos. Una familia no finge amor mientras te vacía las cuentas. Una familia no te teje bufandas con una mano mientras con la otra firma documentos para dejarte en la calle. Me volteé hacia los demás comensales. Los socios del antiguo despacho de Andrés, los primos, los amigos. Todos miraban en silencio, horrorizados. Voy a recuperar cada peso que me robaron, dije, ahora dirigiéndome a Andrés. La casa de Valle de Bravo va a volver a mi nombre porque la cesión fue fraudulenta y mi abogado ya tiene los documentos que lo prueban. Y si no cooperan, llegaré hasta las últimas consecuencias. La Fiscalía y el SAT ya tienen toda la información. Recogí mi bolsa y mi abrigo. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes. Les recomiendo que busquen uno bueno. Lo van a necesitar. Diego, el primo de Andrés, se levantó de su silla. Elena tiene razón, dijo con voz firme. Yo escuché parte de lo que planeaban y me parece una vergüenza. No cuenten conmigo para encubrir esto.
Don Ramón lo miró como si lo hubiera abofeteado. Doña Lucía empezó a llorar. Paulina se cubría el rostro con las manos. Salí del restaurante sin mirar atrás. Afuera hacía frío, ese frío seco de Puebla en noviembre que te limpia los pulmones. Me quedé un momento en el estacionamiento, respirando profundo. Por primera vez en semanas sentí que el aire me llegaba hasta el fondo. Los meses siguientes fueron una batalla. El divorcio se complicó porque Andrés intentó de todo: negociaciones, amenazas, lloriqueos. Se presentó en el restaurante un martes a la hora del servicio, llorando frente a los meseros. Elena, por favor. Dame otra oportunidad. Mi mamá me presionó. Paulina me manipuló. Yo nunca quise hacerte daño. Carmen lo sacó del restaurante antes de que yo saliera de la cocina con un cuchillo de chef en la mano. No lo hubiera usado, probablemente, pero la intención estaba clara. El proceso legal fue demoledor para ellos. El fideicomiso fue intervenido por las autoridades. Las transferencias fraudulentas quedaron documentadas. Recuperé 3.200.000 pesos de los 4 millones robados. El resto ya lo habían gastado, pero el juez ordenó que compensaran la diferencia con sus propios bienes. La casa de Valle de Bravo volvió a mi nombre después de que se demostró que la cesión fue obtenida mediante engaño. Don Ramón tuvo que vender la papelería para pagar las multas del SAT por participar en el esquema del fideicomiso. Doña Lucía perdió su coche, el que yo le había regalado, porque se demostró que fue comprado con dinero sustraído de mis cuentas. Le cancelaron sus tarjetas. Le embargaron la cuenta donde recibía las transferencias del fideicomiso. Andrés enfrentó cargos penales por fraude y abuso de confianza. Su cédula profesional de contador público fue suspendida. Ningún despacho serio lo volvería a contratar. Paulina lo dejó cuando se acabó el dinero. El bebé nació en enero, pero Andrés ni siquiera podía pagar la pensión alimenticia. La última vez que supe de él estaba viviendo con sus padres en Puebla, trabajando de capturista en una empresa de telemarketing. La última vez que lo vi fue en el juzgado, el día de la sentencia. Estaba ojeroso, delgado, envejecido como si le hubieran pasado 15 años encima en 6 meses. Me miró con rencor. Espero que estés contenta. Nos destruiste a todos. No, Andrés. Ustedes se destruyeron solos. Yo simplemente dejé de ser el negocio que financiaba su destrucción. Hoy, un año después de aquella mañana en Puebla, mi vida es otra. Vendí el departamento de la del Valle. Demasiados recuerdos malos. Compré uno nuevo en La Juárez, más chico pero mío, completamente mío. El restaurante sigue creciendo. Abrimos una 4ª sucursal en Monterrey el mes pasado. Carmen ahora es mi socia, porque la lealtad se premia con acciones, no con palabras. Diego, el primo de Andrés, viene a cenar al restaurante cada tanto. Es buena persona. No todos los frutos de un mismo árbol salen podridos. ¿Que si estoy sola? Sí, pero no me siento sola. Tengo a Carmen, que estuvo conmigo sin pedir nada a cambio. Tengo a mi equipo de cocina, que son mi familia de verdad. Tengo mi trabajo, que me apasiona más que nunca. Tengo mis recetas, las de mi abuela, que siguen alimentando a cientos de personas cada día. Tengo proyectos, tengo sueños, tengo una vida que es completamente mía. A veces pienso en los 8 años que pasé con Andrés. 8 años invertidos en una mentira. Podría sentir rabia, tristeza, arrepentimiento. Pero elegí verlo de otra manera. Esos años me enseñaron a leer cada documento antes de firmarlo, a no entregar mi confianza como si fuera tortilla de canasta, a proteger lo que es mío. Lecciones caras. Carísimas. Pero valiosas. Mi abuela Remedios tenía razón. El mundo es de los que madrugan y de los que no se dejan. Andrés madrugó durante 8 años, planificando, robando, engañando. Pero cometió el error fatal de todos los que subestiman a una mujer que creció entre comales. Pensó que nunca me daría cuenta. Que la chica de pueblo que hacía tamales era demasiado simple para descubrir su juego. Ahora, sentada en la barra de mi restaurante después del último servicio, con una copa de mezcal en la mano y el olor del mole negro todavía flotando en el aire, sé exactamente quién soy. Soy Elena Castillo, cocinera, empresaria, sobreviviente.
Una mujer que aprendió de la peor manera que la confianza es como un plato de barro, se moldea con años de paciencia, pero se rompe en un segundo. Y cuando se rompe, no lo pegas con lágrimas. Lo barres, lo tiras, y moldeas uno nuevo. Y eso nadie me lo quita.